Hola, buenos días a todos, bienvenidos a otro video de ENARM en una diapositiva. El tema de hoy, como ven en pantalla, va a ser tuberculosis. Este tema también creo que es muy importante que lo revisen y obviamente no se queden solo con lo de la información de este video. Pero bueno, vamos a empezar por los puntos clave del cuadro clínico. Cuando les presenten fiebre, más diaforesis, más pérdida de peso, acompañada de tos productiva por más de 2 semanas y hemoptoicos o tos con hemoptisis, lo más seguro es que nos estén hablando de tuberculosis. Digamos que esto es lo que van a buscar siempre en el cuadro clínico si estamos pensando en tuberculosis. En dado caso que se hable de un niño, aquí vamos a hablar de la detención del crecimiento o talla baja. También podemos pensarlo en una neumonía que no mejora tras 7 días de tratamiento. Y bueno, en cuanto a factores de riesgo, esto no está aquí en pantalla, pero a nivel mundial nuestro factor de riesgo más importante va a ser VIH. Entonces, si les presentan un paciente con VIH, es importante siempre descartar tuberculosis y viceversa. Si tienen un paciente con TB, hay que descartar VIH. En el caso de México, el factor de riesgo más importante va a ser diabetes mellitus y lo mismo, vamos a tener que descartar tuberculosis en diabéticos y en diabéticos si tenemos este cuadro pues siempre hay que pensar en tuberculosis. Bueno, otros factores de riesgo pues son la silicosis o la presencia de aspergilomas. Aquí podemos ver cavernas o hifas en la radiografía. En el caso de TB miliar, esta la vamos a asociar más al lupus o a uso de esteroides o a una reactivación. Bueno, ahora vamos a pasar al lado izquierdo de la diapositiva para explicar un poco cómo es el proceso o cómo es que se va a dar la tuberculosis. Entonces, en la transmisión de la tuberculosis primero se va a dar por gotitas o por exposición a gotas y van a invadir lo que es el espacio alveolar y su replicación pues va a ir de 2 a 3 semanas o 14 a 21 días como ven en la diapositiva. Y bueno, en el 50% de los casos van a llegar los macrófagos y se va a resolver la infección. Cuando los macrófagos no son capaces de resolver la infección, entonces va a empezar la replicación y vamos a pasar a la infección primaria. Esta infección primaria la vamos a dividir en dos, en una diseminación linfática y en una diseminación hematógena. Cuando hablamos de la diseminación linfática, aquí es cuando vamos a hablar de lo que es el complejo de Ghon y el complejo de Ranke. Primero vamos a tener una neumonitis acompañada de una linfadenitis y adenitis, y esto nos va a dar lo que conocemos como el complejo de Ghon. Y ya más adelante, cuando haya fibrosis y calcificación, entonces hablaremos del complejo de Ranke. Esto igual va a ser acompañado de las adenopatías. Más adelante vamos a tener la diseminación hematógena. Y cuando se dé esta diseminación vamos a tener una respuesta inmune mediada por linfocitos T, va a haber quimiotaxis de macrófagos y se va a formar lo que conocemos como granuloma. Este se va a acompañar de macrófagos, linfocitos T y B y también va a haber un aumento de interferón. Por eso es que también a veces para el diagnóstico de TB latente podemos pedir el cuantiferón que nos ayuda a medir el interferón. Y bueno, cuando nuestro paciente, la mayoría de las veces nos vamos a quedar aquí y ya sea que los macrófagos resuelvan la infección o si no, en una TB latente, que es cuando se forma el granuloma. Y cuando el paciente desarrolle alguna enfermedad o tenga una afección de inmunidad, entonces se va a presentar la enfermedad, lo que pues ya conocemos como la tuberculosis. Y en este momento es también cuando vamos a empezar a ver cambios radiológicos en la placa, que van a ser las presencias de cavernas. Bueno, ahora el diagnóstico lo podemos hacer por el VAR o el Lowenstein-Jensen en caso del medio de cultivo o por PCR. La mayoría de las veces, todas las tuberculosis o las que más les van a preguntar van a ser tuberculosis bacilíferas. Eso hablamos de la pulmonar y la laringia y pues esas son las que vamos a diagnosticar por medio del VAR. Igual otra pregunta que les pueden hacer respecto al VAR es que no se puede realizar en orina porque en orina también puede haber presencia de micobacterias. Y como saben, la tuberculosis es una micobacteria y pues eso nos podría dar un falso positivo.
Igual si les presentan la imagen, se va a ver así como se ve acá, como rosita. Y bueno, también otra característica de las micobacterias es que son ácido alcohol resistentes, y esto va a ser por presencia de la capa de ácidos micólicos que tienen en su pared. Si les llegaran a preguntar qué tensión es gram positivo. Y bueno, hablando del tratamiento, todo el mundo sabe que va a ser un tratamiento acortado, estrictamente supervisado, por eso TAES, y se va a dividir en dos fases, la fase intensiva y la fase de sostén. Una forma de recordar estas dos fases y los fármacos es RIPE por 2 e IR por 4. RIPE por rifampicina, isoniazida, piracetamina y etambutol. Y el IR y es por 2 porque se va a dar por 2 meses. Esto va a ser un total de 60 dosis. Y el IR por 4 pues se va a referir a isoniazida y rifampicina, y va a ser un tratamiento por 4 meses. Y esto va a ser un total de 45 dosis. En lo personal a mí nunca me preguntaron dosis, pero bueno, aquí la tienen en el cuadro. Rifampicina serían 600 miligramos, isoniazida 300, piracetamida de 1500 a 2000 y etambutol 1200. Otras bibliografías mencionan que se debe dar piridoxina en caso de diabetes mellitus, esto para evitar el efecto adverso de la isoniazida, que es la neuropatía, por eso se les da B6. Sin embargo, también en otras bibliografías no aplica solo para diabetes mellitus, sino que todos los pacientes que reciban tratamiento para tuberculosis tendrán que tener una profilaxis o un tratamiento también con piridoxina. Y bueno, la fase de sostén, la isoniazida va a ser de 800 miligramos y la rifampicina 600 miligramos. Esta va a ser 3 veces por semana y la intensiva va a ser diaria. Entonces ya quedamos RIPE por 2 e IR por 4. Ahora, hablando de los efectos adversos de estos medicamentos, de este lado está este recuadro naranja, donde tienen cada medicamento y sus efectos adversos más importantes o los más preguntables, porque obviamente hay muchos efectos adversos. Entonces, en cuanto a la rifampicina, lo más importante va a ser que tiene interacción con otros fármacos, y de estos como que los que más preguntan son con anticonceptivos, y pues va a disminuir su eficacia. Y bueno, también podemos tener la hepatotoxicidad y la presencia de orina naranja. Hepatotoxicidad en realidad van a ser todos menos el etambutol. Entonces es más fácil que recuerden que todos provocan hepatotoxicidad excepto etambutol. Entonces la rifampicina, ya dijimos, su interacción con otros fármacos. La isoniazida la vamos a asociar a neuropatía y por eso es que damos la piridoxina. Y también nos puede dar un síndrome de lupus-like. La piracetamida va a ser el más hepatotóxico de todos, por eso aquí tienen un hígado, y nos va a producir hiperuricemia. Igual, si les sirve, pueden decir piracetamida se asocia a de articulaciones y recordar la hiperuricemia. Eso es un poquito más enredada, pero igual sí les sirve. Y el etambutol, aquí tienen un ojito para que lo asocien a la neuritis séptica. Esta va a ser una alteración en colores y se van a alterar el color rojo y verde. Entonces, si les llegan a presentar esto en el cuadro clínico y que este fármaco está ocasionando esto, va a ser el etambutol. Y se debe suspender porque no revierte este efecto adverso. Como ya les dije antes, es la única no hepatotóxica. En dado caso que les mencionen alguna afección ocular pero no les hablen de colores y no ven etambutol, entonces podrían poner la isoniazida, esto por la neuropatía también. Bueno, y ahora para hablar de la resistencia, según la norma vamos a tener monoresistente, multifármaco resistente, poliresistente y de resistencia extendida. Monoresistente va a ser que sea resistente ya sea a isoniazida o a rifampicina. Multifármaco resistente va a ser cuando sea a isoniazida y a rifampicina juntos. Poliresistente cuando tengamos uno de los fármacos de primera línea, pero no sea isoniazida y rifampicina simultáneamente. Y resistencia extendida cuando tengamos isoniazida y rifampicina simultáneo más algún fármaco de segunda línea.
o más de un fármaco inyectable de segunda línea. Ahora, definiciones importantes que tenemos que conocer de tuberculosis. Va a ser nuestro paciente con TB latente, un caso confirmado o cuando tenemos el COMB positivo. En el caso de la TB latente va a ser cuando estemos aquí, cuando vimos la fisiopato, que ya tenemos la diseminación tanto linfática como hematógena y tenemos nuestro cúmulo de bacterias rodeado de linfocitos y macrófagos. Cuando sea este caso, el diagnóstico va a ser con el PPD, por la prueba de tuberculina. Esta prueba va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 4 y bueno, la vamos a realizar en pacientes que sospechemos de TB latente. Esta se va a medir de acuerdo a una vesícula que se forma y de acuerdo a los milímetros, si es más de 5 en pacientes inmunodeprimidos o más de 10 en el resto de las personas. Y bueno, esta se va a realizar y la vamos a verificar a las 72 horas. Y el tratamiento va a ser isoniazida por 9 meses, en pacientes con VIH va a ser por 1 año y en menores de 5 años por 6 meses, igual con isoniazida. Bueno, como sabemos que se habla de un caso confirmado, va a ser después de que tengamos un VAR positivo y el cultivo positivo. Y cuando va a ser una recaída, cuando después de 3 VARs negativos tengamos un positivo. Ahora, para el seguimiento vamos a tener que pedir varios estudios de laboratorio y bueno, en todos vamos a pedir siempre un VAR mensual para ir viendo si tenemos alguna recaída o que nuestra tuberculosis sea mono o poliresistente. Y bueno, el cultivo se va a pedir en dado caso de que tengamos una baciloscopía positiva o estamos hablando de una tuberculosis extrapulmonar. Y bueno, dará el tratamiento. Recordar que todos nuestros fármacos son bactericidas, menos el ectambutor. Este va a ser el único bacteriostático. Igual el tratamiento va a variar en embarazadas, en tuberculosis ósea y en sistema nervioso central. Ahí vamos a dar 9 meses de tratamiento. Lo que cambia en cuanto al tiempo va a ser la fase de sostén. La fase intensiva en todos los casos siempre van a ser 2 meses. Y bueno, también aquí tienen un recuadro de la pirámide de éxito del tratamiento. Los casos nuevos vamos a tratarlos, como ya dijimos, de RIPE por 2 e IR por 4. En dado caso de abandono, recaída o reconquista, que también lo llaman, vamos a dar un tratamiento ahora por 8 meses, hablando del tratamiento de sostén. Y van a ser 5 fármacos de primera línea. En este caso se agregaría la streptomicina. Y en caso del fracaso al tratamiento o retratamiento primario, ya usaremos los fármacos de segunda línea, donde aquí ya varía y ya entran quinolonas. Y en dado caso que hablemos de un fracaso al retratamiento, pues ya de acuerdo al cultivo y a nuestros estudios, pues ya vamos a dar un tratamiento individualizado. Y bueno, eso es básicamente tuberculosis. De este lado está esta otra diapositiva. Igual si quieren tomarla, esta sí es de la MIR. Igual son perlas de tuberculosis, van a tener el cuadro clínico. Recordar que es una micobacteria y de acuerdo a los ácidos micólicos es lo que le va a dar la resistencia para que sea un bacilo alcohol resistente. Si me preguntaban tensión de Gram, es Gram positivo. El síndrome de cavitación, que puede ser ocasional. En cuanto a la clínica, aquí están los tratamientos que ya mencionamos: fase intensiva y de sostén, RIPE por 2 y por 4, los efectos adversos de cada fármaco y bueno, básicamente lo que ya mencionamos. Esto de tuberculosis, espero les sirva y esperen más videos.